Yo y probablemente la mayoría de gente que está acá empezamos a entrenar por Dragon Ball. Pero visto que no podemos volar y el único ki que tengo es un quiste, pues mejor simplemente me enfoco en el físico. Pero es que hasta ahí podría quedarme a mitad de camino, porque es que hasta Krillin, amigo mío, Krillin tiene un físico de puta madre. Así que no sé si pueda conseguirlo, pero mira qué casualidad, esa es justamente la pregunta del día de hoy. ¿Es realmente posible conseguir el físico de esta gente? En este video simplemente analizaremos un par y dejaremos aparte a los que no se puedan conseguir ni inyectándote más que un diabetes. Así que si te gusta y quieres saber si es posible conseguir el físico de algún otro personaje, pues déjanos saber. El físico de Trunks en la saga de Cell probablemente es el que más, o si no de los que más ha hecho motivar a los jóvenes a entrenar. Obviamente yo incluido, si no, ¿por qué crees que luzco así? Incluso también lo del pelo largo seguramente fue también algo de Trunks. Pero bueno, simplemente con lo que has visto hasta ahora seguramente pienses que es algo imposible, pero es una trampa. Sí, solamente puse imágenes del anime justamente por eso, ya que el Trunks del manga de la saga de Cell realmente luce algo así. Y bueno, a simple vista, ¿dirías que es posible o que no? O sea, ¿te parece alguien que podrías encontrarte por la calle caminando? Yo creo que sí, si caminas por las calles del Imperio Romano. Ya en serio, tomaremos en cuenta cosas como la definición, la masa muscular, las proporciones y el tiempo de entrenamiento que tiene Trunks. Que ya te voy adelantando que es bastante. Pues mira, para hacerte la corta, pues sí es posible, claramente es posible. Obviamente, dependiendo de diversos factores de tu cuerpo, vas a tardar más o menos en conseguir un cuerpo así. Por lo que se empieza obviamente es por el volumen, y aquí también depende muchísimo tu peso actual, para ver más o menos cuánto te tardarías en llegar al peso de Trunks. Y no solamente llegar, sino que también superarlo. ¿Por qué? Porque cuando hagas definición tendrás que bajar de peso. Ay, lo bueno aquí es que Trunks no es una persona alta realmente y... ay, ¿cómo te lo digo? Empezando por el hecho de que mide 1,70, pues obviamente para conseguir tal volumen de músculos y definición pues no tiene que pesar tantísimo, por lo que no veremos a Trunks pesando 100 kilos, por lo que Trunks seguramente tiene un peso de 75 kilos más o menos, un peso que realmente en el mundo real seguramente le llamarían flaco. Así que para tener el nivel de volumen y definición que tiene Trunks, lo ideal sería un peso de 83 u 84 kilos, enfocando tu entrenamiento mayormente en los hombros y en la parte superior del pecho. ¿Por qué? Pues porque es la parte que más se le ve a Trunks y a cualquier personaje de Dragon Ball que haya hecho 2 lagartijas. Pero cabe recalcar que Trunks en particular ha entrenado la vida completa por los androides, entonces tiene sentido que tenga tal cuerpo. En cuanto al Super Saiyan, pues realmente, aunque no parezca, es más de lo mismo. No cambia nada realmente, ni la definición ni la masa muscular. Como digo, realmente en el anime sí que está un poquito exagerado, pero en la versión original, que es el manga, es totalmente lo mismo. Bueno, siempre y cuando no golpees a Vegeta y se transforme en el Super Saiyan de grado 3, estamos bien. Si no, cagamos los naturales. Pero bueno, básicamente para resumir, sí, el Trunks del futuro de la saga de Cell es totalmente posible. No sé realmente por qué hago la distinción diciendo la saga de Cell. Sí, digamos que en las sagas que siguen es aún más sencillo de conseguir. Y bueno, Gohan, específicamente el de la saga de Cell, no creo que el de las otras sagas precisamente nos interese. El de bebé, y luego de la saga de Cell, no es la persona más atlética que se pueda decir. En Super parece un espagueti, y en la saga de Majin Buu, pues, normalito, menos el Gohan místico, ese es un caso aparte. Pero bueno, volviendo a la saga de Cell, Gohan adolescente, que no únicamente nos regaló el momentazo del Super Saiyajin 2 y que realmente fue el momento en que Gohan tomó más importancia en la serie, sino que también en esta saga realmente tiene un físico admirable, más aún teniendo en cuenta su edad, que la mencionaremos ahora más adelante. Y bueno, para determinar si es un físico posible, lo primero sería distinguir entre el manga y el anime, ya que en el anime realmente es un poquito más exagerado, o sea, se ve un poquito más grande, un poquito más definido, mientras que en el manga se ve más sencillo realmente, o sea, se ve más realista dentro de todo. En la definición quizá no hay muchísima diferencia, pero en el volumen muscular hay algunas escenas en las que sí se nota un poco la diferencia. Otra cosa a tomar en cuenta es que como es un adolescente, es decir, aún no es mayor de edad, no se recomendaría
el uso de suplementos, por lo que es un físico un poquito más exigente, ya que tendría que cumplir todos sus requerimientos sin ayuda de ningún tipo de suplemento, que bueno, para su tamaño y edad no es súper complicado, pero sí es un punto a tener en cuenta, ya que en realidad, si no es que tiene ninguna condición específica de salud, lo recomendable es no utilizar suplementos en menores de edad. Además, otro rasgo importante que tenemos que analizar es su edad. O sea, supuestamente para este punto de la historia, Gohan tiene 11 años, o sea, 11 años, y ya se ve mejor que tú. No, ok, no. Pero sí es un físico complicadísimo para una persona de esa edad, o sea, es un niño de 11 años. No creo que sea imposible, porque claro, está el caso del niño Richard Sandrak, que lo conocían como el pequeño Hércules, que por cierto su físico ahora nada que ver. Pero bien, quitando este caso, realmente no es común ver este tipo de escenarios donde un niño se ve como un atleta profesional. Aunque yo sí creo que un adolescente de 15, 16 o incluso 14 años, con el debido entrenamiento y la debida dieta, sí podría llegar a verse así. Por lo que sí, es un físico posible. ¿Qué podría contarles sobre Krillin? Para mí es un personaje increíble y nuestro pelón favorito. Y Krillin en la saga de Cell da bastante de qué hablar porque tiene unos músculos que Dios lo bendiga. Qué pena que en Super lo convirtieron en monja. Pero no es el punto. Krillin, aunque sea un personaje que pareciera no muy fuerte, en especial después de su encuentro con Cell Perfecto, Krillin en realidad lleva entrenando su vida completa. Así que en definitiva no es un físico regalado. Empecemos hablando lo mismo que con Trunks. Tanto el nivel de masa muscular como el nivel de definición de Krillin son bastante buenos, pero hay que tomar también en cuenta su altura. Mide exactamente 1,53 centímetros y bueno, según ChatGPT y Google, pues pesa... Bueno, yo le pondré un poco más porque esto que es, ya que tengo un amigo que realmente también es bastante bajito y tiene la masa muscular muy parecida a la de Krillin. Pesa 70 kilos. Indirectamente ya te respondí la pregunta, realmente es bastante posible y de hecho no es tan difícil. Y si eres bajo, créeme que te será aún más fácil, porque entre más bajo, más sencillo te será rellenar músculo. Por lo que al igual que con cualquier otro físico que quieras conseguir, tienes que empezar con el volumen. En este caso, pues lo más probable es que superes los 70 kilos con bastante facilidad, si no es que ya pesas eso. Pero como he dicho antes, no solamente tienes que llegar a este nivel, sino superarlo. Así que yo, para asegurarte, te recomendaría que llegues a unos 76 kilos y entrar de lleno a la fase de definición, que seguramente sea la parte más complicada porque Krillin es alguien que está bastante definido, al menos en la saga de Cell. Pero eso fue asumiendo que mides más o menos igual que Krillin, ahora es bastante bajito al menos. Pero lamentablemente no es el caso de la mayoría de personas, ya que si mides más de 1,70, que es bastante probable, pues ahí sí que te será bastante más complicado. Si es que mides 1,70, pues deberías llegar al menos a unos 83 kilos. No está de más decir que es de puro músculo, obviamente. Y ya ahora sí empezar a definir. Dependiendo de cuánta grasa tomaste estando en la etapa de volumen, vas a bajar más o menos de peso en la etapa de definición. Pero seguramente te quedes en unos 77 o 78 kilos. Sobre el tiempo de entrenamiento, pues como dije, es bastante complicado de hablar, ya que depende realmente de bastantes factores, pero ya más o menos podrías ir calculando con tu peso y tu estatura actual. Pero créeme que como mínimo año y medio se te va a ir. Y Jiren, esta es una tremenda bola de músculo, pero bueno, no nos adelantemos. Primero que nada, podemos notar que hay una clarísima desproporción entre su mitad superior y su mitad inferior. Así que supongo que nadie está aspirando a un físico exactamente como el de él, pero bueno, aún así es interesante averiguar si sería posible o no. Tendrías que trabajar piernas una vez al mes para verte así, aunque bueno, tampoco es que sea muy difícil encontrar personas así. Así que bien, obviando el hecho de que tiene una cantidad de masa muscular absurda, acompañado de una definición que no aparece ni en el diccionario, podemos notar que realmente sus hombros son más grandes o básicamente del mismo tamaño que su cabeza, y esto es anormal. O sea, parado de frente, sus deltoides laterales parecen dos cocos, o sea, anormal. Además de que esto nos lleva al siguiente punto, sus pectorales. O sea, comúnmente el tamaño de una persona o de un atleta
ocuparía entre el 50 y el 70% de su torso. Pero en el caso de Jiren, cada pectoral es más grande que su cabeza, lo que son dimensiones absurdas, o sea, totalmente irrealistas. Eso ya de base. Ahora, cuando se enoja, que se rompe el traje y está furioso, el cabrón aún tiene más vascularidad, más volumen muscular y más definición, que básicamente hace ver a los otros personajes de Dragon Ball Z como fideos anemiosos que nunca se han ejercitado en su vida. Vegeta, ese tal socialismo es muy fuerte. Voy a perder la batalla. Así que bien, ya teniendo la respuesta obvia de que es un físico que no se puede alcanzar de manera natural, podríamos al menos cuestionarnos si es posible alcanzarlo con narcóticos, ya sabes, esteroides, anabólicos, como le quieras decir. Y la respuesta creo que básicamente es súper obvia, es que no, ni que te inyectes, ni que te lo bebas. No hay manera de tener un físico así sin explotar en el intento. Y eso es todo por hoy, amigo mío. Espero que hayas disfrutado el video y que te hayas encontrado interesante lo que comentamos sobre cada personaje. Ojalá que tu físico soñado sea alguno de los que son posibles. Estaremos probablemente haciendo una parte 2 con personajes como Goku y Vegeta, o si no, comenten qué otros personajes les gustaría ver en la segunda parte. Así que ya sabes, dale a like y no olvides suscribirte.